Desde este momento comienza su programa Buscando su Plenitud, un espacio enfocado en edificar al pueblo de Dios a través de la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con ustedes, Frank Reinaldo Almonte. Estás escuchando Buscando su Plenitud. Hoy queremos tratar un tema diferente y es que vamos a hablar acerca del árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque algunas personas nos han solicitado que hablemos acerca de esto, que quieren saber su significado y por qué esta celebración. Entonces, hemos acatado esa petición y vamos a tratar, hasta donde Dios nos permita en el día de hoy, acerca de el árbol de Navidad. Muchos tienen el conocimiento, es mucho lo que se habla en estas fechas acerca de ello, pero nunca está de más volver y mencionar y refrescar acerca de el árbol de Navidad, porque cada vez, cada tiempo que va pasando, se van convirtiendo personas que desconocen el significado de esto. Así que manténgase ahí con nosotros. Usted va a estar escuchando también audios que hablan acerca de esto y también va a estar escuchando la exposición por parte nuestra. Amén. Vamos a escuchar este audio y luego retornamos con todos ustedes. Por no analizar el origen de determinadas tradiciones, sin darse cuenta, lo que muchos hacen es prestar culto a determinadas fuerzas ocultas que se esconden por detrás de fiestas y conmemoraciones paganas. Para hablar de la Navidad, nosotros vamos a utilizar dos libros. Uno de ellos es la Biblia Sagrada. Y para aquellos que no creen en la Biblia, vamos a utilizar un libro de historia que usted puede conseguir en una biblioteca o en la internet. Para comprender lo que está por detrás de la Navidad, es necesario que nosotros regresemos al tiempo de Noé. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre, y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes, y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer del billete de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Preste mucha atención porque aquí es donde empiezan a aparecer los símbolos que son utilizados en la Navidad. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz, el día 25 de diciembre, y fue considerado como un dios, el dios Sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las SS, sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino todos los años. El 25 de diciembre
Era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata, como símbolo de renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino. Y al final de ese período, ellas agradecieron unas a otras, haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino todos los años. El 25 de diciembre era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Observe que no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor Jesús. El origen de la Navidad, según la historia, viene de asesinatos, traiciones, incesto, mentira, etc. Una adoración a un supuesto Dios que nació el 25 de diciembre, fruto de un asesinato e incesto. Sigamos con la historia. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del Padre. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del Niño Jesús. Pero en realidad, el homenaje es a Tamuz, el dios pagano. Y el culto al supuesto dios Sol sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios Sol, que en realidad es Tamuz. Se hacen intercambio de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis en homenaje a su hijo. Existe un dicho que dice, contra hechos no hay argumentos. Nosotros le hemos enseñado a través de la historia la verdad. Cada uno toma su propia decisión. Vea lo que dijo el Señor Jesús. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Gloria damos al Señor. ¿Ha escuchado usted ese audio que hemos traído como parte de la enseñanza que tenemos para el día de hoy acerca de lo que es el árbol de Navidad? Ahora bien, para nosotros hablar del árbol de Navidad, obviamente tenemos que hablar de la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? La palabra Navidad usted no la va a encontrar en la Biblia. Por ende, conforme a lo que usted ha escuchado y a los datos que nosotros tenemos y que manejamos, la palabra Navidad, al no encontrarse en la Biblia, muchos han querido relacionar, sí, el nacimiento de Cristo con esta época del año. El 25 de diciembre es el día designado, según nuestro calendario, como el día del nacimiento de Cristo. Recordemos que el calendario que nosotros utilizamos es un calendario establecido conforme a costumbres paganas. Es el calendario que conocemos como el calendario gregoriano.
el calendario hebreo es diferente al calendario que nosotros utilizamos y es el que está en uso de manera prácticamente en toda la tierra. Ahora bien, verdaderamente fue el 25 de diciembre que nació Cristo. Si nosotros buscamos en la palabra, vamos a conseguir en los datos históricos y nos fijamos en esta palabra en inglés que es Christmas. Notemos que esta palabra Christmas es una mezcla de dos palabras. Aunque influye en el nombre de Cristo, obviamente, también menciona la misa, porque está compuesta de dos, Christ, que es Cristo, y Max, que es misa. Entonces sería misa de Cristo. Ya hemos visto en otras ocasiones, en otros aprendizajes que hemos obtenido y que más adelante también con el pasar de los días trataremos, que la misa con sus ritos y ceremonias elaboradas, con una serie de oraciones paganas por los muertos, transustanciación, etcétera, o entre otras, es nada más que una continuación de ritos paganos. Y esta celebración que se produce para esta época del año es una celebración pagana. El 25 de diciembre no es la fecha en que Cristo nació. Nuestro Salvador no nació durante el invierno. La Biblia refiere que cuando Él nació, los pastores velaban los rebaños en el campo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, verso 8, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Dígame, en la época de invierno, ¿es posible en una región como la de Israel estar fuera durante la noche? No, eso es imposible. Precisamente iba a hablar sobre eso, de que Jesucristo ciertamente no nació un 25 de diciembre y no nació en diciembre tampoco. Y otra cosa es que la iglesia primitiva, los cristianos hasta el siglo III, ninguno de ellos celebraron el nacimiento de Cristo. Ellos lo único que conmemoraban era lo que Cristo indicó, su muerte. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Lo único que el Señor le pidió a sus discípulos era la Santa Cena, que se conmemora en las iglesias hasta el día de hoy. Entonces, si ninguno de los cristianos celebraron el nacimiento de Jesucristo, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? Obviamente que esto tiene un origen, como se dijo en el audio, un origen pagano. Hay un interés de que esta fiesta se siga celebrando. ¿Y quién es el interesado? Nos hacemos esa pregunta. No es Dios, porque en diciembre se hace de todo menos conmemorar el nacimiento de Cristo o pensar en Cristo, porque en esta fecha se habla más de Santa Claus, se habla más de los regalos, se habla más de la ropa que voy a comprar, de la cena que voy a hacer, y de esto y de aquello, y no se habla realmente, si fuera realmente de Jesucristo, se habla muy poco. Poca gente en el mundo mencionan del nacimiento de Jesucristo. Entonces, estas fechas se han convertido más en un negocio donde muchas personas se hacen multimillonarios para esta fecha por tantas ventas que tienen. Entonces, estas fechas paganas, como decía el audio, para el 25 de diciembre que Jesucristo no nació, y que quien realmente nació para esa fecha fue Nimrod para el 25 de diciembre. Así es. Pues claramente está relatado en la Biblia que Cristo no nació en esta época de invierno, sino más bien que las Escrituras nos dicen a nosotros aproximaciones conforme a ciertos estudios que los eruditos han hecho con relación a esto. No hay una fecha precisa, día, hora, año preciso, pero sí una aproximación. Ahora, sí las Escrituras indican que nació en el otoño, conforme vamos viendo algunos pasajes. Ahora bien, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra duró 3 años y medio, conforme Daniel 9:27. Su muerte ocurrió al final de la Pascua. En Juan capítulo 18, verso 39, tenemos la referencia a esto. Juan 18:39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? O sea, ahí estaba hablando Pilatos
acerca de Jesús cuando estaba siendo encausado, y se le propuso a los judíos si querían que le soltase a Jesús, y en otros pasajes habla de que les soltase a Barrabás. Entonces, en el verso 40 ahí mismo dice: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. ¿Por qué mencionamos este texto? Porque el texto alude a la época de la celebración de la Pascua. Recuerde que dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua que celebraban los judíos. Sí, bueno, en una época determinada del año. Sí, es bueno aclarar, que se sepa que la Pascua judía y la Pascua de diciembre que se celebra en estos tiempos son totalmente diferentes y totalmente nada que ver. Porque la Pascua judía era una Pascua que se celebraba aproximadamente entre marzo y abril. Así es. Que lo que hoy en este tiempo se celebra, la Semana Santa. Entre ese lapso de tiempo, cuando cae Semana Santa en todo este continente americano, en Israel se celebra la Pascua, todavía se siguen celebrando la Pascua. Por eso, cuando es tiempo de Semana Santa, hay personas que atacan y que dicen, pero realmente cuando usted hace una investigación, a pesar de que el mundo se va a las playas, la Iglesia Católica tiene su perspectiva, pero para esas fechas es la realidad de que Jesucristo murió, según ese texto, para ese tiempo de la Pascua, y en ese tiempo en que aquí se ha establecido es la fecha aproximada de la muerte de Jesucristo, no del nacimiento. O sea, que no nació Cristo para diciembre y tampoco para esa fecha, según los eruditos, que pudo ser... algunos creen que fue aproximadamente para octubre, en esas fechas. Así es. Y importante mencionar que el uso de la palabra Pascua, que algunos emplean relacionada con lo que es la Navidad, es un uso inapropiado, porque la Pascua no es sinónimo de Navidad. Sí. La Pascua es una celebración judía que fue establecida por el mismo Dios cuando liberó al pueblo de Israel de la cautividad en que estaban, o la esclavitud que estuvieron en Egipto. Cuando ellos salieron de allá, antes de salir, Dios les ordenó a ellos celebrar la Pascua y quedó establecido como mandamiento perpetuo para ellos. Amén. O sea que nada que ver con esta celebración. Es bueno que la gente desligue en esos términos porque, bueno, voy a comer la Pascua ahora el 24 de diciembre, Nochebuena la Pascua. No, eso nada tiene que ver con la fiesta judía. La fiesta judía es una cosa donde sí, claro, ellos hacían una cena en la Pascua. Por eso es que algunas personas dicen, bueno, esta es la Pascua. No, pero se hacía una cena en conmemoración de la salida de Egipto según Éxodo capítulo 12, Éxodo 11 y capítulo 12. Y vaya cena que se hace hoy para relacionar. Pero gloria al Señor. Bien, el nacimiento de Jesucristo, como hemos dicho, no tiene una fecha exacta. Pero para nosotros averiguar una fecha aproximada, tenemos que mirar el nacimiento de Juan el Bautista. Y Juan nació 6 meses antes de Cristo. O sea que Jesús era 6 meses menor que Juan, humanamente hablando, o conforme al nacimiento o a la encarnación de Cristo. Ahora bien, la fecha aproximada en que nació Jesús, Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote en el templo de Jerusalén. Y en aquella época cada sacerdote tenía un tiempo definido durante el año en que servía en el templo. Habían 24 divisiones o cursos de servicio durante el año. Los nombres de estos cursos son dados en Primera de Crónicas, capítulo 24, para los que llevan apunte, del 7 al 19. O sea, de estas 24 divisiones, en Primera de Crónicas 24, del 7 al 19, usted va a encontrar los nombres de estas divisiones. Según el historiador Josefo, cada uno de aquellos cursos duraban una semana. La primera semana comenzaba en el primer mes, o sea, el mes de Nisán, al principio de la primavera, conforme Primera de Crónicas 27, del 1 al 2. Después de 6 meses, este orden de cursos era repetido para que cada sacerdote pudiera servir 2 veces al año durante una semana.
Entonces, 3 semanas duraba durante esta celebración. 3 semanas del año, todos los sacerdotes servían juntamente durante el período de la Pascua, Pentecostés y fiesta de los tabernáculos. Ya con estos datos como fundamento, notemos ¿qué curso era el que Zacarías servía entonces? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías o Abijab en el hebreo. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, se le apareció un ángel del Señor. El ángel le reveló que su esposa Elizabeth, aunque entrada en edad, daría a luz un hijo. Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 13. ¿En qué época del año ejercía Zacarías la suerte de Abías? De acuerdo con 1 de Crónicas 24:10, el curso de Abías o de Abijab en hebreo era el 8º en su orden, es decir, la fecha era entre Iyar 27 y Sivan 5, o sea, 1 de junio al 8 de junio. Entonces, si era en esta época, usted le resta 6 meses, le suma 6 meses aproximadamente conforme a la época, y usted va a encontrar que Jesús no nació un 25 de diciembre. Esta es una aproximación de la fecha. Ahora, hemos mencionado todo esto porque como esta celebración se relaciona y se utiliza un árbol de Navidad para conmemorar también el nacimiento de Cristo, veamos por qué. Pero es otra cosa, el árbol de Navidad, ¿de dónde viene? Así ¿Por es. qué se relaciona con Jesucristo? O sea, no hay ningún asidero bíblico para decir, bueno, yo decoro mi casa y pongo un arbolito, pero ¿a qué representa ese arbolito? ¿De dónde viene ese arbolito? Porque Jesucristo no es representado por un arbolito. Y los judíos, exceptuando en la fiesta de los tabernáculos, que ellos cortan ramas y forman una especie de casa de campaña con ramas para indicar cuando ellos estaban en el desierto, pero los judíos no acostumbraban a levantar árboles en su casa, excepto los paganos, porque la diosa Acera se representaba con un árbol. Y nosotros más adelante, porque ya por el día de hoy, no podemos hablar de Nimrod, no podemos hablar de Tammuz, que se remonta en el tiempo, en el pasado, hacia el Génesis. Nosotros en un próximo programa vamos a estar hablando de esto más abiertamente. Hoy hemos hecho hincapié en que Cristo no nació un 25 de diciembre, como se ha querido decir. Eso se lo inventaron. Usted va a saber quién se lo inventó, de dónde vino eso. Así es. Y decirles que en el próximo programa que seguiremos tratando acerca de este tema, mencionaremos una serie de leyendas que hay con relación a esto, porque no es una sola leyenda, son muchas que se han mencionado acerca de esto. Cada nación, cada región del mundo tiene una leyenda diferente con relación a esta celebración que reiteramos una vez más, es una celebración pagana. Damos gracias a Dios por la atención prestada por todos ustedes. Mi hermano Abel Flores está ahí, nos envía algunas informaciones muy interesantes. Como hemos dicho, ahí dice él también, hay muchas versiones, pero sabemos que Tammuz era adorado en forma de árbol. Buscando su plenitud, con Frank Reinaldo Almonte.